Francia, la instauración de la Tercera República. Con la caída de Napoleón III se instaura en Francia la Tercera República, que terminó contando con el apoyo de la mayoría del pueblo francés. Aprobó medidas sociales y leyes laicas destinadas a reducir la influencia social de la Iglesia, con la consiguiente separación de la Iglesia y el Estado. En el exterior, Francia extendió su influencia colonial en África y Asia. Sin embargo, seguía sin resolverse con Alemania debido a la pérdida de Alsacia y Lorena que Francia deseaba recuperar. Gran Bretaña, la era victoriana. Gran Bretaña era una monarquía constitucional. Durante más de 60 años la reina Victoria dio su nombre a la era victoriana, protagonizada por el Partido Conservador y el Liberal. En Gran Bretaña, a través de varias reformas electorales, se fue ampliando la cifra de electores, pero hasta 1918 no se aprueba el sufragio universal. A comienzos del siglo XX, los liberales aprueban un programa de bienestar social. En 1914 fue concedida la autonomía a Irlanda. Durante la Primera Guerra Mundial se le suspendió la autonomía y tras una fuerte violencia, la Irlanda católica se convierte en Estado libre de Irlanda. El Imperio Alemán. En 1871 se instauró el Segundo Reich. Guillermo I fue el emperador y Otto von Bismarck el canciller. El imperio era de estructura federal, compuesto de 25 estados. El poder ejecutivo pertenecía al emperador asistido por un canciller. El parlamento era elegido por sufragio universal. A Bismarck se debe la aprobación de la primera legislación social a favor de la clase trabajadora. En 1888 fallece el emperador Guillermo I y le sucede Guillermo II. El Imperio Austrohúngaro era un estado multinacional bajo la corona de los Habsburgo. Vivían pueblos muy diferentes entre sí. Desde 1848 hasta su muerte en 1916, este imperio estuvo bajo la dirección del emperador Francisco José I. Se siguió una política centralista. Tras la derrota frente a Prusia, el imperio austriaco, por el compromiso de 1867, se convertía en una doble monarquía, formado por dos grandes estados. Cada uno contaba con una administración y un parlamento propio. El compromiso era bueno para los alemanes y magiares, pero desventajoso para los esclavos y Serbia. Al final, el imperio declarará la guerra a Serbia, pero desencadenará la Primera Guerra Mundial. El Imperio ruso constituía un Estado pluriterritorial. En el plano político, el Estado ruso era una monarquía dirigida por la familia de zar, de poder divino. Su autoridad autocrática era aplicada mediante una administración todopoderosa tanto civil como militarmente. La oposición era reprimida, obligándoles a abandonar el país o bien a pasar una temporada en lugares bajo vigilancia en Siberia. A Nicolás I, que se opuso a las reformas de tipo liberal, le sucedió su hijo de política reformista con objeto de moderar el absolutismo imperial. Entre las medidas se destacan la liberación de los siervos en 1861 y la reforma judicial y la enseñanza. En 1881, el zar Alejandro II murió por un atentado terrorista, su hijo Alejandro III, que reinó hasta 1894. El nuevo zar decidió frenar el proceso de reformas. En cambio, el país empezaba a conocer un proceso de industrialización y con él comenzaba a reformarse el proletariado industrial. La cuestión de Oriente es como se denomina el más complicado problema de política internacional hasta 1914. Problema surgido de la descomposición del Imperio turco y la pugna por dominar los territorios que desde los siglos XV y XVI ocupaban en la zona de los Balcanes. Sobre sus territorios balcánicos se van a proyectar los objetivos expansionistas de dos potencias, Austria-Hungría y Rusia. Ahora bien, frente a esta apetencia estaban los diversos pueblos europeos, dependientes del Imperio turco, que aspiraban también a crear su propio Estado independiente: Grecia, Serbia, Rumanía, Montenegro y Bulgaria. A partir de la década de 1880, Turquía ha desaparecido prácticamente de los Balcanes. Las diferencias terminarán creando un clima de hostilidad en los Balcanes, dando lugar al estallido de la Primera Guerra Mundial. A lo largo del siglo XIX, la expansión territorial de los Estados Unidos desde las 13 colonias hasta el Pacífico fue posible gracias a la llegada de inmigrantes europeos. Ello explica demográficamente el pasar de los 5 millones de habitantes en 1800 a 75 millones en 1900.
El crecimiento de la población impulsó la expansión territorial y la marcha hacia el oeste. Estados Unidos compró la Luisiana a Francia, la Florida a España y Alaska a Rusia. La frontera quedó fijada tras la guerra contra México, en la que Estados Unidos recibió de México los territorios de Texas, Nuevo México y California. La marcha hacia el oeste se vio fomentada por el descubrimiento de minas de oro, por la existencia de grandes praderas en las que los emigrantes podían dedicarse a la agricultura y a la ganadería. El ferrocarril también favoreció esta colonización del oeste con la construcción de líneas transcontinentales que atravesaron los Estados Unidos. Los indios estaban en contra de esta colonización, pero la actuación del ejército fue contundente para terminar siendo concentrada la población india en reservas. Paralelamente con el problema de la esclavitud venía complicando las relaciones entre los estados del norte y los del sur. Para el sur, la mano de obra negra resultaba imprescindible para el trabajo en las plantaciones de algodón. La Constitución de 1787 establecía que cada estado decidiría las cuestiones relativas a la esclavitud. En las elecciones para presidentes de los Estados Unidos, en las que en 1860 triunfa el abolista Abraham Lincoln, y ello desató una crisis. 7 estados del sur decidieron tomar la Confederación de Estados Unidos de América y separarse en la Unión, con lo que estalló la Guerra de Secesión, que terminó con la victoria de los nordistas y la abolición de la esclavitud. Ahora bien, terminada la guerra, todavía se mantuvieron medidas de segregación o discriminación racial. El Japón Meiji. Antes de 1868, Japón seguía estando bajo una etapa donde el poder recaía sobre los señores feudales, mientras que el emperador, que era considerado como un dios, vivía relegado en su palacio. El país se mantenía cerrado a toda influencia occidental, pero en 1850 esta situación comienza a alterarse. En 1853, el comodoro norteamericano Perry obligó a los japoneses a abrir puertos al comercio occidental. En 1858, Japón tuvo que firmar tratados desfavorables para el país con Estados Unidos, Holanda, Rusia, Inglaterra y Francia. Esta situación dio lugar a la Revolución Meiji en 1868, que daba fin al poder de los señores feudales y restaurar así la figura de los emperadores en la figura del emperador Mitsuhito, que en 1867, con 14 años, había sucedido a su padre. Reinó de 1867 a 1912 y supuso el restablecimiento de la autoridad de los emperadores y la apertura y modernización del país de acuerdo a los esquemas occidentales. Se reformaron las leyes introduciendo la igualdad de los ciudadanos. La Constitución de 1889 reconocía sus derechos, pero el emperador conservaba todos los poderes. El sufragio para elegir a la Cámara de los Diputados era muy restringido y el gobierno era responsable ante él, pero no ante el Parlamento. Japón organizó un nuevo ejército y logró desarrollar la industrialización. En pocos años se convirtió en un imperio moderno, capaz de derrotar a China, a Rusia y capaz de seguir los esquemas de la civilización europea de los siglos XIX y XX. Con todo lo acontecido, Japón siguió con un régimen oligárquico, donde grandes familias controlaban el poder político y el económico. El imperialismo del siglo XIX. En el último cuarto del siglo XIX se inicia un proceso de dominio político, militar y económico de grandes territorios de Asia y África por parte de países de Europa, Estados Unidos y Japón. Este fenómeno se conoce como imperialismo, en el que predominaba el intercambio de mercancías sin que se mostraran ambiciones territoriales. Este proceso culmina con la colonización del continente africano y de una parte del asiático. Las causas del imperialismo. Causas económicas. Disponen de nuevos mercados, buscan materias primas, utilizan la mano de obra indígena, invierten capital en las colonias. Causas políticas. Nacionalismo. Doctrina y movimiento político que reivindica el derecho de una nacionalidad a la reafirmación de su propia personalidad mediante la autodeterminación política. La exaltación del nacionalismo obligaba a contar con colonias. El imperialismo se veía como un signo de prestigio y poder del Estado. Existían motivos estratégicos que hacían que una potencia se apoderase de un territorio clave, o para impedir el acceso a una zona.
causas demográficas, emigración europea. Y los funcionarios y empleados de las metrópolis se quedaron definitivamente en las colonias. Y causas ideológicas, los misioneros católicos y protestantes llevaron su fe religiosa a las nuevas tierras, misión civilizadora de los blancos, implantan su cultura por considerar superior a los indígenas y continuar el estudio geográfico de la tierra. Las formas de dominación. Podemos distinguir 3 clases de colonias. Estas son colonias de explotación. La metrópoli lleva a cabo la administración a través de sus funcionarios, bajo las órdenes de un gobernador. Fue aplicada por todas las potencias. Colonias de poblamiento. Algunas colonias inglesas. En ellas se establecía un régimen de autogobierno y se permitía organizar un parlamento. Estos territorios recibieron el nombre de dominios. Protectorados. Territorios en los que se mantenía el gobierno indígena, bajo la supervisión de la potencia ocupante y sometido a ella. Ejemplos de protectorados fueron Marruecos, Túnez y Egipto. El reparto de África. Hacia 1880, el interior de África era prácticamente desconocida para los europeos. En 1914, todo el territorio africano se hallaba repartido entre las diversas potencias, excepto Liberia y Abisinia, actual Etiopía. Las reparticiones ya se habían realizado en la Conferencia de Berlín entre 1884 y 1885, donde las potencias se repartieron África. Francia y Gran Bretaña ya se habían instalado en los territorios del norte de África, Argelia y el protectorado de Túnez, mientras los británicos en Egipto. En el África occidental atlántica venía actuando Francia en Senegal y en Congo, Inglaterra en Sierra Leona, Nigeria y Costa de Oro, Portugal en Guinea y España en Río de Oro, el Sáhara español, y en el Golfo de Guinea. En el África Oriental, Inglaterra se hizo presente en la zona penetrando desde Egipto en dirección hacia el sur de Sudán. En el África Austral, Portugal poseía desde siglos anteriores las fachadas marítimas de las colonias de Angola y Mozambique. En la colonia de África del Sur, la situación se complicó con la presencia de las poblaciones europeas, holandesa e inglesa. La ocupación de los territorios centroafricanos creó tensiones entre los estados y ello llevó, por iniciativa de Bismarck, a reunir en 1884 y 1885 la Conferencia de Berlín, donde las distintas potencias europeas llegarán a un acuerdo para repartirse el continente africano. Alemania pudo ocupar Tanganica, Camerún y África del suroeste. En el siglo XX, el Kaiser Guillermo II consideró que este lote era insuficiente. Italia obtuvo Somalia y Libia. Aspiraba a Túnez, pero Francia se le adelantó. En la Conferencia de Berlín ya se planeó el problema de los imperios coloniales continuos, con la formación de ejes coloniales en sentido horizontal. Francia aspiraba a crear el eje oeste-este desde Senegal y Gabón. Portugal deseaba igualmente conseguir su eje oeste-este entre Angola y Mozambique. La primera rivalidad colonial se produjo entre Inglaterra y Portugal en el África Austral, al querer Portugal unir a Angola con Mozambique, incorporándose el territorio entre ambas y desembocó en la crisis de Ultimátum o del Mapa Rosa. La segunda rivalidad tuvo lugar entre Francia y Gran Bretaña en 1898, al chocar ambos imperialismos en Sudán, y que puso a ambas potencias al borde de una guerra. Francia terminó cediendo a las presiones inglesas, renunciando a su imperio colonial en sentido oeste-este. Ahora, entre Francia y Alemania, como consecuencia del intento de Francia en establecer un protectorado en Marruecos, en el que participará España, asignándosele la parte norte de Marruecos, el Rif. Consecuencias del imperialismo colonial. Consecuencias positivas. La población aumenta, además de los cultivos y la introducción de otros. El analfabetismo disminuye. Vamos con las consecuencias negativas. Las colonias son profundamente explotadas y pasan a manos de grandes compañías. La metrópoli se veía beneficiada por la actividad económica. Destrucción de la lengua y la cultura de los colonizados. Las fronteras que establecieron los europeos serían totalmente arbitrarias. Y finalmente una fuerte segregación racial.